Imagina que eres un millonario viviendo una vida aparentemente completa. Has trabajado duro, has construido tu propio imperio, y nada parece fuera de lugar, hasta que un día encuentras a alguien idéntico a ti, un completo desconocido caminando en la calle. Al principio piensas que es una coincidencia, pero ¿qué pasa cuando descubres que es alguien de tu propia sangre? Nuestro protagonista, Daniel Harrington, es un hombre que muchos envidiarían. Desde el exterior, su vida parece perfecta. Daniel es el tipo de persona que parece haber nacido para triunfar. Brillante, carismático y, sobre todo, extremadamente disciplinado. Su vida ha sido una escalada constante hacia el éxito, una carrera impulsada por su inquebrantable ambición y su habilidad para detectar oportunidades antes que los demás. Nacido y criado en una familia de clase media, Daniel no siempre tuvo una vida de lujos. Al contrario, sus primeros años fueron de sacrificios y esfuerzos. Su familia no era pobre, pero tampoco estaba en condiciones de brindarle una vida fácil. Los padres de Daniel hicieron lo posible para darle la mejor educación que sus medios les permitieron, y desde joven, Daniel comprendió que si quería destacarse, tendría que trabajar más duro que todos los demás. Ya en su adolescencia, Daniel mostraba señales de ser un visionario. Mientras sus amigos soñaban con trabajos estables y vacaciones de verano, él soñaba con ser dueño de una empresa. Nunca fue alguien que se conformara con la norma, y para él, el fracaso simplemente no era una opción. Cada obstáculo que encontró en el camino lo convirtió en una oportunidad para mejorar, y poco a poco, con una mezcla de talento y determinación, comenzó a abrirse camino en el competitivo mundo de la tecnología. Después de varios años de esfuerzo y sacrificio, Daniel fundó su propia compañía de software, la cual rápidamente despegó en el mercado. Su visión única y su habilidad para mantenerse a la vanguardia de la innovación tecnológica hicieron que su empresa se convirtiera en un referente en su sector. Pero no solo eso, su personalidad enérgica y un tanto misteriosa también contribuyeron a crear una imagen casi mítica de él. Hoy, su nombre está asociado al éxito y al lujo. Se ha convertido en un empresario respetado y admirado, dueño de una impresionante fortuna y con una red de contactos que abarca desde figuras del mundo empresarial hasta celebridades y políticos. Sin embargo, con tanto éxito y reconocimiento, Daniel ha llegado a vivir de cierta forma aislado. La vida de un millonario no siempre es tan color de rosa como parece. Las responsabilidades, el estrés y las expectativas pesan sobre sus hombros. Aunque su vida parece un sueño hecho realidad, el precio que ha pagado por este éxito es alto. La constante desconfianza hacia los demás, la falta de relaciones personales profundas, y sobre todo, la certeza de que, en el fondo, está solo. Sin embargo, Daniel siempre ha tenido algo claro. Él ha llegado hasta aquí sin depender de nadie. Se ha acostumbrado a pensar que su éxito se debe únicamente a su propio esfuerzo, y esa independencia es lo que le da seguridad. De hecho, nunca ha tenido una relación particularmente cercana con su familia y no tiene ningún hermano o hermana que pueda entender su vida desde adentro. O al menos, eso creía. Para Daniel, la noche en que todo cambió comenzó como cualquier otra. Salía de una exclusiva gala de negocios en el centro de la ciudad, un evento más en su agenda de compromisos que hace tiempo había dejado de emocionarle. Aunque estaba rodeado de personas que lo admiraban y le aplaudían por sus logros, para él esa ovación ya era algo rutinario, casi vacío. Estaba acostumbrado a moverse en ese mundo de máscaras, de formalidades, donde todos quieren algo de él, y él, en el fondo, no quiere nada de ellos. Con su clásico porte impecable, caminó hacia la calle para tomar su coche, cuando algo captó su atención. A unos metros de distancia, entre las luces de la noche y el bullicio de la ciudad, vio a un hombre que le resultaba extrañamente familiar. Al principio pensó que era una coincidencia. Después de todo, muchas personas tratan de imitar su estilo. No era raro para él encontrarse con admiradores o jóvenes empresarios que intentaban parecerse a él, vistiendo trajes similares o emulando su manera de hablar y comportarse. Pero este hombre era diferente. No era solo un parecido físico, era como mirarse en un espejo. La mente de Daniel empezó a llenarse de preguntas. Su primer pensamiento fue que quizá alguien había decidido hacerle una broma, o peor aún,
que estaba lidiando con un acosador, un impostor. Después de todo, no sería la primera vez que alguien intentara aprovecharse de su fama. Sin embargo, había algo en aquel hombre que lo descolocaba, algo que iba más allá de una simple réplica superficial. Cada detalle, cada rasgo era idéntico al suyo, y mientras más lo miraba, más extraña y profunda se volvía la conexión que sentía con aquel desconocido. Como si sintiera la intensidad de su mirada, el hombre alzó la vista y sus ojos se encontraron. Fue en ese momento que Daniel sintió una especie de vértigo, una sensación casi primitiva de reconocimiento. No era una simple coincidencia. La expresión del hombre, una mezcla de sorpresa y desconcierto, le hizo pensar que él también estaba experimentando lo mismo. Ambos se quedaron paralizados por unos segundos, como si el tiempo se hubiera detenido a su alrededor. La gente seguía pasando a su lado, sin notar nada extraño, pero para Daniel, la multitud y el ruido de la ciudad se desvanecieron. Solo existían él y su reflejo humano. Confundido y atrapado en una mezcla de curiosidad y temor, dio un par de pasos hacia el hombre, decidido a descubrir qué estaba ocurriendo. Pero antes de que pudiera acercarse más, el desconocido desvió la mirada y empezó a alejarse rápidamente, como si quisiera evitar cualquier tipo de contacto. Daniel intentó seguirlo, empujando a la gente para abrirse paso entre la multitud, pero el hombre se movía con sorprendente agilidad. Con cada segundo que pasaba, su silueta se iba desdibujando en la distancia hasta desaparecer entre las sombras de la calle. Daniel se quedó inmóvil, impactado y desconcertado, intentando asimilar lo que acababa de ocurrir. Se preguntaba si acaso había imaginado todo, si era producto de su cansancio o si el estrés de su vida lo estaba llevando a ver cosas que no existían. Pero algo en su interior le decía que lo que había visto era real, y que aquel encuentro inesperado no era una simple coincidencia. Esa noche, Daniel apenas pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de aquel hombre idéntico a él volvía a su mente, tan vívida que casi sentía que podía tocarla. Las preguntas se amontonaban en su cabeza. ¿Quién era aquel hombre? ¿Por qué se parecía tanto a él? ¿Acaso podría ser un familiar perdido del que nunca había sabido? Durante toda su vida, Daniel había creído que conocía su historia, que estaba solo y que había alcanzado el éxito por sí mismo. Pero ahora, un misterioso doble aparecía de la nada para hacerle dudar de todo. La incertidumbre lo consumía, y una extraña inquietud empezó a crecer en su pecho. Por primera vez en años, Daniel sentía que no tenía el control de la situación. Sabía que debía hacer algo, que no podía quedarse de brazos cruzados. Alguien, en algún lugar, conocía la respuesta a este misterio, y él estaba decidido a encontrarla. Este encuentro había despertado en Daniel una curiosidad que nunca antes había experimentado, una especie de necesidad profunda de descubrir la verdad sobre sus propios orígenes y sobre esa otra vida que, tal vez, estaba esperando ser revelada. Esa noche, tras horas de dar vueltas en la cama, Daniel se levantó, decidido a obtener respuestas. Alguien tenía que saber algo, y si había una conexión entre él y aquel extraño, la descubriría. Durante su vida, Daniel siempre había creído tener un conocimiento completo de su historia familiar. A pesar de las ausencias, especialmente después de la muerte de sus padres, nunca había pensado en investigar sobre su propio pasado. Había tenido la creencia de que era él contra el mundo, de que todo lo que había logrado era fruto de su propio esfuerzo. Pero ese encuentro había encendido una chispa de duda. ¿Qué pasaría si su vida no fuera tan simple como él creía? Sin perder tiempo, Daniel hizo una lista mental de las pocas personas que podrían ayudarle. Recordó a un antiguo amigo de la familia, alguien que solía visitar su casa cuando él era niño. Era un amigo de su padre, un hombre reservado pero leal, alguien que, de vez en cuando, le había contado anécdotas de la juventud de sus padres. Al día siguiente, Daniel lo contactó y pidió una reunión urgente. Sin explicarle los motivos, acordaron verse en un café apartado, lejos del ruido y de la gente. Cuando Daniel se encontró con el viejo amigo, notó que había envejecido mucho desde la última vez que lo vio. Pero a pesar de los años, sus ojos conservaban un brillo agudo, la mirada de alguien que había visto muchas cosas. Con una mezcla de curiosidad y cautela,
El amigo escuchó la historia de Daniel y la descripción del hombre idéntico que había visto. Cuando Daniel terminó, el silencio entre ambos fue largo y tenso. Después de un rato, el amigo suspiró y miró fijamente a Daniel. Le confesó que había algo de lo que sus padres nunca hablaron, un secreto que incluso a él le había sorprendido cuando lo escuchó por primera vez. Daniel lo miraba sin parpadear, sintiendo que estaba a punto de descubrir algo importante. Fue entonces cuando el amigo le contó que, poco antes de su nacimiento, sus padres habían tomado una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Resulta que Daniel había tenido un hermano gemelo. Los padres, enfrentados a una situación económica complicada y con pocas opciones, decidieron dar en adopción a uno de los hermanos, creyendo que eso aumentaría sus posibilidades de tener una vida mejor. Fue una decisión desesperada y dolorosa, una de la que nunca hablaron con nadie y que ocultaron a Daniel toda su vida. El amigo de la familia no conocía muchos detalles, pero recordaba que el tema surgió en una conversación aislada, en un momento de confianza en el que sus padres le confesaron sus remordimientos. Sin embargo, los años pasaron, y la vida de Daniel siguió su curso sin que nadie jamás le mencionara a su hermano. Las palabras de su viejo amigo cayeron como una carga pesada sobre los hombros de Daniel. La existencia de un hermano gemelo era algo que nunca se le había cruzado por la cabeza. Él, que siempre había creído que estaba solo en el mundo, que toda su vida se había esforzado para ser independiente, ahora descubría que había alguien más con su misma sangre, su misma esencia, su propio reflejo en el mundo. Pero había un problema. Si sus padres habían entregado a su hermano en adopción, eso significaba que probablemente había crecido en un entorno completamente distinto al suyo. Podía estar en cualquier lugar del país, o incluso del mundo. Consciente de que esto no sería fácil, Daniel decidió contratar a un investigador privado, alguien que pudiera ayudarle a encontrar pistas sobre el paradero de su hermano. Con las escasas piezas de información que tenía, el investigador comenzó a indagar, revisando registros de adopción y contactando a personas que pudieran recordar algo de esa época. Mientras el investigador hacía su trabajo, Daniel empezó a experimentar un torbellino de emociones que nunca antes había sentido. Por un lado, la emoción de descubrir a un hermano perdido le daba esperanzas de construir un lazo familiar que jamás pensó posible. Pero también estaba la incertidumbre de no saber cómo sería recibido. ¿Qué pensaría ese hermano de él? ¿Habría resentimientos, preguntas sin respuesta, o simplemente un muro de indiferencia entre ambos? Para alguien como Daniel, acostumbrado a tomar decisiones frías y calculadas, estas preguntas lo descolocaban profundamente. Con cada día que pasaba, el investigador iba recolectando más información, hasta que finalmente tuvo una pista sólida. El hermano de Daniel, cuyo nombre era Thomas, había crecido en una ciudad pequeña, en un barrio modesto, lejos de los lujos y las oportunidades que Daniel siempre había tenido. Sin embargo, había logrado construir una vida propia, una vida completamente distinta a la que Daniel había llevado, pero que, en cierto sentido, también reflejaba la fortaleza de espíritu que compartían. Cuando finalmente le dieron la dirección de Thomas, Daniel sintió una mezcla de alivio y de nerviosismo. Tenía en sus manos la posibilidad de acercarse a una familia que nunca supo que existía, pero también el riesgo de ser rechazado, de enfrentarse a alguien que tal vez no estaba listo para conocerlo. Después de todo, para Thomas, Daniel no era más que un extraño, alguien que había vivido una vida que él quizás solo podía imaginar. Así, con el corazón acelerado y una decisión que lo llenaba de ansiedad, Daniel tomó la determinación de encontrar a su hermano. Sabía que este viaje no sería fácil y que posiblemente cambiaría su vida para siempre. Pero ahora, el hombre que había visto en la calle ya no era solo un misterio que resolver. Era su hermano, su otra mitad perdida. Finalmente, tras días de espera y nervios acumulados, Daniel se encontró de pie frente a una modesta casa en las afueras de la ciudad, un lugar muy diferente al entorno lujoso y moderno al que estaba acostumbrado. Allí, sin embargo, estaba la dirección que el investigador le había dado. La fachada sencilla y sin pretensiones le dio una idea de la vida que Thomas había llevado hasta ahora, una vida construida en base a esfuerzo, probablemente llena de desafíos y de sacrificios, muy diferente a la suya. Por primera vez en mucho tiempo,
Daniel sintió que las palabras se le atascaban en la garganta, que el control que tanto cuidaba empezaba a desvanecerse. Respiró hondo, se acomodó el abrigo y tocó la puerta. Después de unos segundos, alguien respondió al llamado. La puerta se abrió, y allí estaba Thomas, el hombre idéntico que había visto aquella noche en la calle. Pero ahora, al tenerlo frente a frente, pudo notar más detalles. Thomas tenía el mismo rostro, pero sus ojos parecían llevar el peso de una vida más dura, menos protegida y menos glamorosa. Vestía ropa sencilla, con el desgaste visible de quien está acostumbrado a la rutina del trabajo diario, a ganarse la vida de manera mucho menos privilegiada. Por un momento, ninguno de los dos habló. Thomas lo miraba con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Era evidente que sabía quién era Daniel. Quizás lo había buscado después de aquel primer encuentro, o tal vez el investigador había dado algún aviso previo. En cualquier caso, no había necesidad de introducciones. Ambos sabían lo que aquel momento representaba. Sin embargo, lo que menos esperaba Daniel era la primera reacción de su hermano. Thomas soltó una risa breve y seca, como si encontrara todo aquello absurdo, casi ridículo. Así que al final decidiste aparecer. ¿Eh? El millonario venido de su torre de marfil para ver cómo vive la gente normal, dijo Thomas. La frialdad de sus palabras cayó como un balde de agua sobre Daniel, quien, acostumbrado a imponer respeto y manejar todas las situaciones a su antojo, no supo qué responder. En su mente, había imaginado muchos escenarios para ese encuentro, pero la hostilidad no era uno de ellos. A pesar de todo, Daniel no se dejó amedrentar. Sabía que la historia que los unía estaba llena de dolor y preguntas sin respuesta. Decidió ser honesto. Thomas, no vine aquí para presumir ni para comparar vidas. Tampoco sabía de tu existencia hasta hace poco. Pero desde que descubrí la verdad, sentí que tenía que verte, entender lo que realmente pasó, dijo Daniel. Hubo un momento de silencio entre ambos, durante el cual Thomas pareció evaluar sus palabras. Finalmente, con un gesto resignado, lo invitó a entrar. El interior de la casa era modesto pero acogedor. En el pequeño salón, había fotografías familiares de Thomas con sus padres adoptivos, imágenes de momentos que Daniel nunca compartió. Para Daniel, cada rincón de aquella casa era como mirar una vida que, de alguna forma, también le pertenecía y que nunca llegó a conocer. Se sentaron, cada uno con una tensión evidente en el rostro. Fue Thomas quien rompió el silencio. Mira, yo tampoco sabía de tu existencia hasta hace poco. Crecí pensando que era hijo único y que mi familia biológica me había abandonado. Mis padres adoptivos nunca me dijeron mucho sobre mi historia, solo que fui adoptado de bebé. Siempre pensé que, de algún modo, no había sido suficiente para mis padres biológicos, que ellos tenían sus razones para dejarme. Esas palabras golpearon fuerte a Daniel. Era la primera vez que escuchaba una versión tan directa y dolorosa de los hechos. Para él, siempre había sido más fácil pensar que todo había sucedido en un contexto distante, como una historia antigua sin consecuencias. Pero ahora se daba cuenta de que esa decisión había dejado cicatrices profundas en su hermano, cicatrices que la fortuna o el éxito jamás podrían borrar. Thomas, sé que nada de esto es justo, y sé que es mucho pedir que entiendas algo que yo mismo no puedo explicar. Nuestros padres tomaron una decisión desesperada. Yo también crecí sin saber que tú existías, creyendo que estaba solo. Me cuesta asimilar que haya una historia que compartimos y que ninguno de los dos conocíamos. Thomas se quedó en silencio, con la mirada fija en el suelo, como procesando las palabras de Daniel. Quizás había pensado en este momento muchas veces, imaginando cómo sería conocer a su hermano, y ahora que lo tenía enfrente, descubría que era mucho más complicado de lo que había pensado. Finalmente, Thomas levantó la vista y lo miró a los ojos. La tensión inicial comenzaba a disolverse, y en su lugar aparecía una mezcla de curiosidad y vulnerabilidad, algo que ambos compartían pero que nunca antes habían mostrado a nadie. Es extraño, verte aquí, saber que tenemos la misma sangre. Parte de mí ha tenido esta rabia, esta sensación de que tú tuviste la vida que yo no tuve. Pero ahora que te veo, siento que tú tampoco sabías todo esto. Y eso,
cambia las cosas. Ese momento de entendimiento, aunque sutil, fue un primer paso importante. Durante horas, ambos hermanos compartieron historias, experiencias y fragmentos de sus vidas que nunca antes habían revelado. Daniel se sorprendió al descubrir que, a pesar de sus diferencias de vida, él y Thomas compartían intereses similares, hasta gustos en música y películas. Había algo que los conectaba, algo que iba más allá de la sangre, un lazo invisible que ambos podían sentir. Para Thomas, aquel encuentro fue también una liberación. Comprendió que no estaba solo, que alguien más llevaba consigo la misma historia de origen, aunque fuera desde una perspectiva distinta. A su manera, Daniel también se estaba liberando de las ataduras de una vida que siempre había sentido incompleta, aunque nunca hubiera sido consciente de ello. Ambos sabían que la relación no sería fácil, que había resentimientos y diferencias que no desaparecerían de la noche a la mañana. Pero aquel encuentro les ofreció algo que ninguno de los dos esperaba: una segunda oportunidad, la posibilidad de construir un vínculo que alguna vez les fue arrebatado. Para Daniel, era como si el peso de años de aislamiento y soledad empezara a desvanecerse. Ahora, había alguien que compartía su origen, su historia, alguien que podía entenderlo en un nivel que nadie más podría. Y para Thomas, encontrar a su hermano significaba el cierre de una herida abierta, el final de una búsqueda inconsciente que siempre lo había acompañado. Aquella noche, ambos comprendieron que el destino les había dado una segunda oportunidad, una oportunidad para redescubrir quiénes eran realmente y para rehacer, aunque fuera en parte, los lazos que el tiempo y las circunstancias les habían robado. A partir de aquel primer encuentro, Daniel y Thomas comenzaron a reunirse de vez en cuando, ambos con la curiosidad y la cautela de quienes están aprendiendo a conocerse de nuevo. Aunque al principio las reuniones fueron esporádicas y algo tensas, poco a poco empezaron a compartir más aspectos de sus vidas, detalles que hasta entonces habían guardado solo para ellos. Cada conversación era como abrir un nuevo capítulo, una ventana hacia la vida del otro que ambos desconocían. Para Daniel, estas reuniones eran reveladoras. Había pasado toda su vida asumiendo que conocía la verdad sobre sí mismo, creyendo que era dueño de su destino y que las decisiones de sus padres eran simples piezas de una historia sin consecuencias. Pero escuchar las experiencias de Thomas y ver el mundo desde sus ojos comenzó a cambiar su perspectiva. Empezó a cuestionarse cosas que nunca había considerado antes. ¿Quién habría sido él si le hubiera tocado vivir la vida de su hermano? ¿Qué valores, sueños y miedos habría tenido en un entorno diferente? Estas preguntas le daban vueltas en la cabeza, llevándolo a una introspección que nunca había experimentado. Por otro lado, Thomas también empezó a ver las cosas desde una nueva perspectiva. Al principio, había sentido un gran resentimiento hacia Daniel, creyendo que él había disfrutado de una vida de lujos mientras él mismo había tenido que pelear por todo. Sin embargo, a medida que lo conocía mejor, entendió que la vida de Daniel no había sido tan perfecta como él imaginaba. La riqueza y el éxito no habían llenado el vacío de una vida solitaria, llena de presión y de desconfianza hacia quienes lo rodeaban. Daniel le confesó que, aunque tenía éxito en los negocios, siempre había sentido que le faltaba algo esencial en su vida, una conexión que nunca había podido encontrar. En una de sus conversaciones, Thomas le preguntó cómo había sido su infancia, esperando escuchar historias llenas de privilegios y momentos felices. Sin embargo, la respuesta de Daniel lo sorprendió. La verdad, nunca sentí que encajara del todo. Siempre fui el niño solitario, el que prefería estudiar o trabajar antes que relacionarse. Supongo que siempre tuve una mentalidad competitiva, y eso me alejó de muchas cosas, de la gente, incluso de mis propios padres. Tal vez, de alguna forma, sentía que estaba destinado a estar solo, a hacer las cosas por mi cuenta. Esa confesión resonó profundamente en Thomas. Era una ironía, pensó, que ambos hermanos compartieran una sensación de aislamiento a pesar de haber crecido en mundos tan diferentes. Daniel, rodeado de oportunidades y privilegios, se había encerrado en sí mismo y en su ambición, mientras que Thomas, rodeado de carencias, había aprendido a desconfiar de quienes lo rodeaban, a construir su vida en base a esfuerzo y cautela. Ambos habían construido sus muros, y ahora esos mismos muros comenzaban a derrumbarse con cada encuentro.
Con el tiempo, Thomas decidió mostrarle a Daniel algunos lugares que eran importantes para él, rincones de la ciudad que guardaban sus recuerdos y que formaban parte de su vida diaria. Uno de esos lugares era un pequeño taller mecánico donde trabajaba los fines de semana para completar su ingreso. Le enseñó a Daniel los autos en los que trabajaba, las herramientas que usaba, y hasta le presentó a algunos de sus compañeros. Era un ambiente sencillo, pero para Thomas, ese lugar representaba más que un empleo. Era un lugar donde se sentía útil, donde formaba parte de algo. Para Daniel, fue una experiencia que lo sacudió. A pesar de que había viajado por el mundo y conocido gente de todas las clases sociales, ver la vida de Thomas de cerca, participar en sus espacios y entender sus motivaciones, le mostró una perspectiva completamente nueva. Daniel se dio cuenta de que, a pesar de su éxito, había muchas cosas que no sabía sobre la vida real, sobre el esfuerzo cotidiano que tanta gente enfrentaba. Ver a su hermano en ese entorno le hizo comprender la dureza de su camino, y también lo hizo cuestionarse cuánto de su propio éxito había sido realmente mérito suyo y cuánto había sido facilitado por las oportunidades que nunca le faltaron. En uno de esos momentos compartidos, mientras ambos hermanos trabajaban juntos en el taller, Thomas le hizo una pregunta inesperada. Dime algo, Daniel, si hubieras sabido desde siempre que tenías un hermano, si hubieras crecido sabiendo que existo, ¿crees que tu vida habría sido diferente? Daniel se quedó en silencio, mirando las herramientas y el auto en el que estaban trabajando. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía una respuesta clara. Había pasado años creyendo que su vida estaba perfectamente planeada, que sus decisiones eran inquebrantables, pero ahora todo parecía una serie de casualidades, de momentos que podrían haber sido distintos. No lo sé, Thomas. Tal vez habría tenido menos miedo a depender de alguien, a confiar en otra persona. Quizás habría sido alguien más abierto. Creo que, sin saberlo, siempre sentí que estaba incompleto, que faltaba algo. Y ahora me doy cuenta de que eras tú. Las palabras de Daniel tuvieron un impacto profundo en Thomas, quien hasta ese momento había creído que para su hermano, el reencuentro solo era una novedad pasajera, una especie de aventura en su vida de lujo. Pero ahora, entendía que Daniel había estado buscando algo más que una conexión biológica. Estaba buscando un sentido, una forma de completar su propia historia. A medida que sus encuentros se hacían más frecuentes, ambos hermanos comenzaron a desarrollar una relación genuina, marcada no solo por el parentesco, sino por un respeto mutuo que surgió de ver la vida desde los ojos del otro. Daniel, el empresario exitoso, empezó a sentirse más humano, más en paz con su propia vulnerabilidad. Thomas, por su parte, comenzó a entender que la vida de su hermano tampoco había sido perfecta, y que su propio resentimiento era en gran medida una barrera que él mismo había construido. Con el tiempo, Daniel le propuso a Thomas algo que jamás habría imaginado: una oportunidad para trabajar juntos. No era una oferta de caridad. Daniel sabía que Thomas era capaz y que su experiencia en el mundo real podía aportar una perspectiva fresca y necesaria en su empresa. Al principio, Thomas se mostró reacio, no queriendo recibir nada que pudiera interpretarse como una ayuda de su hermano rico. Pero después de pensarlo mucho, aceptó la oferta, entendiendo que esta era una oportunidad no solo de trabajar, sino de construir algo juntos. Aquel proyecto en común fue más que una simple colaboración. Fue una forma de empezar a sanar las heridas del pasado, de construir una relación de hermanos que, aunque perdida en el tiempo, ahora se estaba forjando con nuevas experiencias y momentos compartidos. Daniel encontró en Thomas a alguien en quien confiar, un verdadero socio, y Thomas, por primera vez en su vida, sintió que pertenecía a algo más grande que él mismo. Ambos sabían que había cosas que nunca podrían recuperar, momentos de una infancia perdida, un pasado que les fue arrebatado. Pero ahora tenían una oportunidad única, una segunda vida juntos, en la que cada encuentro y cada proyecto era una pieza que les ayudaba a completar el rompecabezas de quienes eran realmente. Así, Daniel y Thomas comenzaron a construir una relación basada en la confianza, en la comprensión y en una conexión que iba más allá de cualquier logro material. Habían encontrado en el otro aquello que durante años ambos sintieron que les faltaba: una familia, un hermano, una segunda oportunidad para redescubrir quiénes eran realmente.
A medida que avanzaban juntos en este nuevo capítulo de sus vidas, Daniel y Thomas comenzaron a experimentar cambios profundos, no solo en sus rutinas, sino en sus corazones. Los muros que cada uno había construido a lo largo de los años comenzaban a desmoronarse. Aquello que había comenzado como una historia de misterio y desconfianza, ahora se transformaba en una verdadera redención emocional para ambos. Daniel, que siempre había vivido en un mundo de lujos, rodeado de personas que lo adulaban y trataban de agradarlo por conveniencia, había aprendido a ver la vida con nuevos ojos. En Thomas encontró algo que ni el dinero ni el éxito podían darle: la autenticidad de una relación sin pretensiones, de alguien que no buscaba su riqueza ni su poder, sino una conexión honesta. Thomas le enseñó a vivir en el presente, a disfrutar de los momentos simples, de las conversaciones sin agenda y de las risas compartidas sin otra razón que el simple hecho de disfrutar de la compañía del otro. Para Thomas, el impacto de esta relación fue igualmente profundo. Acostumbrado a valerse por sí mismo, a desconfiar de la gente y a ver en el éxito ajeno un recordatorio de sus propias limitaciones, este vínculo con su hermano le ofreció algo inesperado: un sentimiento de pertenencia. Durante años, Thomas había creído que su vida estaba destinada a ser una batalla en solitario, una lucha constante por salir adelante, siempre con el peso de sus propios resentimientos. Sin embargo, compartir su tiempo y sus esfuerzos con Daniel le dio una perspectiva nueva. En lugar de ver su vida como un camino accidentado en comparación con el éxito de su hermano, comenzó a verla como una historia de resiliencia y fuerza. Ambos hermanos, desde sus respectivas vidas y perspectivas, empezaron a aceptar que no podían cambiar el pasado, que los años perdidos no volverían y que algunos de los dolores de su infancia siempre estarían allí, aunque ahora cada uno pudiera verlos con una luz diferente. Al principio, se habían acercado por la curiosidad de entender lo que el destino les había robado, pero pronto se dieron cuenta de que lo importante no era el tiempo perdido, sino el que aún podían construir juntos. Un día, mientras paseaban juntos por un parque que ambos habían empezado a frecuentar, Thomas se detuvo de repente y miró a Daniel con una expresión seria y dijo: «¿Sabes, Daniel? Creo que he pasado toda mi vida tratando de ser fuerte, de demostrar que no necesitaba a nadie. Y aunque he aprendido mucho y he logrado construir una vida que me enorgullece, ahora me doy cuenta de que siempre tuve ese vacío, ese anhelo de algo que no podía explicar. Como si estuviera incompleto». Daniel asintió en silencio, comprendiendo perfectamente lo que su hermano quería decir. Para él también, el encuentro con Thomas había significado mucho más que resolver un misterio de su pasado. Le había dado una nueva dirección, una razón para replantearse quién era y lo que realmente deseaba en la vida. Y respondió: «Yo también sentí lo mismo, Thomas. Me acostumbré a tener éxito, a construir una imagen fuerte, pero todo el tiempo sentía que algo faltaba, algo que no podía llenar con dinero ni logros. Pensé que esa sensación de vacío era parte de mi destino. Y ahora, al estar contigo, me doy cuenta de que lo que siempre busqué estaba aquí, en ti». Ese momento de sinceridad marcó un antes y un después en su relación. Aquello que había comenzado como una búsqueda de identidad y respuesta se transformaba, ahora, en la construcción de una verdadera hermandad. A partir de entonces, Daniel y Thomas decidieron seguir adelante juntos, apoyándose en los momentos difíciles y celebrando los logros de cada uno sin comparaciones, sin resentimientos, solo con la gratitud de haberse encontrado finalmente. Al cabo de unos meses, Thomas, ya trabajando con Daniel en uno de sus proyectos, propuso una idea que cambiaría la forma en que ambos abordaban el negocio. Sugirió que dedicaran parte de las ganancias a una fundación para jóvenes de bajos recursos, enfocada en brindar oportunidades de educación y desarrollo profesional. Para Thomas, esta idea era una manera de dar a otros lo que él nunca tuvo: el apoyo y las oportunidades que pueden cambiar una vida. Daniel, impresionado por la generosidad y visión de su hermano, aceptó sin dudarlo. Para los dos, este proyecto fue un punto de inflexión. A través de esta iniciativa, ambos lograron no solo conectar con su pasado y sanar sus heridas, sino también encontrar un propósito que los uniera de una manera más profunda. En cada evento de la fundación, en cada historia de jóvenes que lograban salir adelante, Daniel y Thomas veían reflejada su propia historia, la de dos personas que,
a pesar de sus diferencias, se habían encontrado y decidido caminar juntos. Con el tiempo, sus diferencias se convirtieron en su fortaleza. Mientras Daniel traía su experiencia y contactos para hacer crecer la fundación, Thomas se encargaba de mantener su esencia, asegurándose de que el proyecto nunca perdiera el enfoque humano y auténtico que había sido su motivo inicial. A través de este esfuerzo compartido, ambos hermanos pudieron construir no solo una relación, sino un legado, una muestra de cómo dos caminos aparentemente opuestos podían converger en algo mucho más grande que ellos mismos. En las reuniones de la fundación, ambos solían contar su historia, hablando de cómo la vida los había separado, pero también cómo el destino los había reunido en el momento adecuado. Esta historia no solo inspiraba a los jóvenes que apoyaban, sino también a ellos mismos, recordándoles que, sin importar lo que el pasado les hubiera quitado, ahora tenían el poder de decidir su futuro juntos. La relación de Daniel y Thomas nunca fue perfecta. Había días en los que aún surgían roces y diferencias. Pero cada desafío que enfrentaban juntos se convertía en una oportunidad para fortalecer ese lazo que, aunque frágil al inicio, ahora se había vuelto irrompible. Cada vez que uno tropezaba, el otro estaba allí para levantarlo. Cada éxito, cada logro de la fundación, cada vida impactada, era un recordatorio de que juntos eran más fuertes, de que ambos habían encontrado en el otro lo que nunca supieron que les faltaba. Y así, Daniel y Thomas continuaron adelante, unidos por lazos que iban más allá de la sangre. Cada uno encontró en el otro una razón para seguir creciendo, para seguir creyendo, para seguir soñando. Habían empezado como dos desconocidos, dos hombres con caminos opuestos, pero ahora eran hermanos en el sentido más profundo de la palabra. Aunque nunca podrían recuperar el tiempo perdido, habían construido un presente y un futuro en el que ambos podían ser completos, juntos. ¿Y tú? ¿Qué harías si descubrieras que tienes un hermano perdido? ¿Buscarías reconstruir el tiempo perdido? Déjanos tu opinión en los comentarios, y si te gustan estas historias llenas de reflexión y emoción, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos.